Yo tengo en mi boca una lengua saltarina que salta, que se asoma. El lobito caulimón. ¡Caulimón! ¿Qué es un texto oral? El texto oral es aquel que se realiza a través de sonidos, pertenece a la lengua hablada. Se dice que muchas de estas lenguas tienen textos orales, pero no tienen textos escritos. Entonces, los textos orales vendrían a ser primarios y los textos escritos vendrían a ser secundarios. Es difícil distinguir contenidos o funciones entre los textos orales y los textos escritos. En esta ocasión yo les hablaré sobre las características del texto oral. Son espontáneas, instantáneas, son efímeras que de un momento a otro desaparecen y sobre todo tiene más dependencia del contexto, ya que se refiere al lugar donde están realizando el texto oral. También es interactivo, permite las correcciones y sobre todo la aportación de un interlocutor. Bien, el texto oral es efímero. El texto oral también se basa en una comunicación no verbal, ya que podemos utilizar gestos, podemos utilizar voz y es de materia fónica. Tiene una inmediatez en el espacio donde ocurre el texto oral. En el texto oral también surgen frases exclamativas e interrogativas. No tiene ningún plan previo, permite comunicar y sobre todo intercambiar información importante. Permite también poder extenderse con mucha mayor facilidad. Tiene como finalidad establecer y sobre todo mantener relaciones. El texto oral tiene que tener un mensaje claro. Las características lingüísticas tienen tres fases. La primera fase es la estructura dinámica. La segunda fase, léxico de todos los días. La tercera fase es gramática no estándar. Vamos a empezar con la descripción de la primera fase. El acto comunicativo es espontáneo. No está planeado. Es abierto. Se va construyendo en el acto mismo. Ahora pasaremos al segundo. Léxico de todos los días. Las palabras son más informales y menos específicas. Pasaremos a la tercera. Gramática no estándar. No realizamos que estamos supuestos a estudiar o construcciones no formales. Y ahora vamos a hablar sobre las construcciones gramaticales complejas. ¿Qué es esto? ¿En qué se basa? Se basa en el lenguaje oral, que es dinámico, espontáneo y menos consciente, lo que ocasiona complejidad gramatical. Y baja la densidad léxica. Se usan más palabras con menos contenido semántico. La importancia de los textos orales es la comunicación, ya que es un proceso que nos permite la interacción entre las personas, para poder así lograr distintos propósitos a través de un lenguaje común. En los géneros orales tenemos la conversación, el debate, el coloquio, la entrevista, los géneros orales monologados, la exposición y la tertulia. La conversación es la comunicación oral que se caracteriza por la presencia de dos interlocutores. El debate es la conversación polémica sobre un tema determinado. El coloquio es un diálogo donde un grupo de personas formulan preguntas. La entrevista es la conversación en la que una o más personas formulan preguntas al interlocutor para obtener información. En los géneros orales monologados es un discurso emitido por un solo participante, por un solo hablante. La exposición es un acto comunicativo planificado de carácter informativo.
La tertulia es donde dos personas se juntan habitualmente para conversar. A continuación veremos algunos ejemplos. Formando para el Pedagógico Mariátegui, les habla su entrevistadora Carola Elizar. El día de hoy vamos a hablar sobre la problemática en el Perú, la economía. ¿Por qué la gente no está tomando conciencia y no está utilizando el uso adecuado de todas las precauciones necesarias? La gente ya se está rebelando ante toda esta pandemia, está saliendo a vender y no tienen miedo de contagiarse, porque las personas ya no saben de qué van a comer, cuáles van a ser los ingresos. Entonces, acompáñenme para poder ver un par de personas o a las personas que están vendiendo que encontremos en el camino, por favor, para poder entrevistarlos. Muy bien, continuando con la entrevista, que hemos encontrado un par de personas que han salido a vender a la puerta, algunos de su casa y algunos también hacen pedidos. Señora, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que está vendiendo el día de hoy, señora? Arroz con leche, señorita. La señora está vendiendo arroz con... Por la necesidad, señorita, tengo que salir a vender. ¿Cuántos hijos tiene, madre? 4. Tiene 4 hijos la señora, entonces ha salido a caminar, a vender su mazamorra. Y señora, ¿tiene los elementos necesarios? Veo que la señora está protegida con su mascarilla, tiene su alcohol, la señora, muy bien. Señora, ¿y no tiene miedo a contagiarse ya que estamos en la fase 4, se puede decir, del COVID-19? Sí, señorita, pero yo no salgo a las calles, estoy en la puerta de mi casa nada más, señorita. Bueno, vamos a seguir caminando. Decirle también un aviso al presidente que a no todos nos ha llegado la pensión o a no todos nos ha llegado la ayuda necesaria. Hay muchas familias vulnerables que todavía necesitan de ayuda económica. Por eso es que las personas están tomando este tipo de decisiones de salir a vender a la calle. Hola, muy buenas tardes, queridos compatriotas. Les está hablando su presidente. Hoy nuevamente le vamos a hablar sobre esta nueva pandemia, este nuevo virus, que sinceramente está que nos destruye a todos. Vamos a pasar de los casos confirmados, los casos recuperados, las muertes y igualmente sobre todos los países. Los casos confirmados en el Perú son 251.000 casos confirmados en el Perú. Las personas que se recuperaron, gracias a Dios, son 139.000 recuperados. Y lastimosamente las muertes de nuestros peruanos son 7.861 muertes. Y sobre todos los países son 8.084.000 casos confirmados. Y de las personas recuperadas son 4.039.000 casos recuperados. Y sobre las muertes de todo el país, y las muertes son 465.000 muertes en todo el mundo. Y ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Ya nosotros mismos tenemos que aprender a vivir con este virus. Como cualquier otro virus, hay que saber sobrellevarlo. Hay que saber cómo cuidarnos para no poder contagiarnos. Hay que ser fuertes. Hay que ser precavidos. Y sobre todo, hay que cuidarnos. Esto no va a mejorar si nosotros mismos no nos cuidamos. Cuando salgan a la calle ustedes, por favor, salgan con su tapabocas, salgan con su alcohol en gel. Necesitamos cuidarnos. Ya no podemos, no quiero que llegue la cifra de 8.000 muertes. No quisiera. Ya son muchas muertes. Durante unos años, no sabemos si el virus va a terminar o no. O se quedará como otro virus, como los otros. Solo sabemos que tenemos que cuidarnos, protegernos. Hay que saber sobrellevar este virus como los otros anteriores. Y lo vamos a hacer porque somos un país unido, un país fuerte. Y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr.
Hay que saber sobrellevar este nuevo virus. Lo sabemos sobrellevar y ya nada nos va a tumbar. ¡Fuerza, Perú! Hola amiguitos, hoy nos vamos a hablar del sistema solar. ¿Sabe qué es el sistema solar? No, entonces yo lo voy a enseñar. El sistema solar es parte de una estrella Sol y 8 planetas. Igual hay satélites que giran alrededor de los 8 aires. Seguimos por el satélite es último planeta. El planeta más alejado a... Yo lo dije la última vez. ¿Qué dice? Más fuerte. Muy bien. Sol. Neptuno es el gigante de hielo, igual como Urano. Tiene gases y es un planeta muy frío. También tiene una mancha roja, igual como que se habla antes, que sigue a Marte, Júpiter. Muy bien, chicos. Hasta vamos por el último planeta. Lo vemos pronto. Vamos a seguir por más clases de planetas. El tema que he escogido es sobre la prevacuna contra el COVID-19. Se nos ha quedado en la memoria la hidroxicloroquina, la ivermectina, la citromicina, el remdesivir, el paracetamol y la últimamente colidina, como medicamentos que tal vez deban de ser la panacea de esta pandemia. Sin embargo, esto obviamente tiene que pasar por un proceso donde tiene que valer muchísimo y tener mucha valoración de las evidencias. A continuación, mi amigo Moisés les va a hablar algunas opiniones sobre este tema. En un estudio reciente que había información acerca de hidroxicloroquina y hidrodoquina, que era escasa. La información que existe en algunos pacientes que habían tenido controles para poder evaluar la eficacia. Encontramos solo 4 ensayos aleatorios, 3 de ellos de hidroxicloroquina y 1 de ellos de hidrodoquina. Encontramos que la mayoría de los pacientes concluidos en estos estudios, pacientes que estaban hospitalizados y encontrados que la calidad del estudio era pobre y que ninguno de los ensayos tenía grupo de control de tipo Plauce, y encontramos que en algunos casos tenían efectos positivos para poder desenlazar intermedios como por ejemplo la ovulación de los virus del cuerpo y en la mayoría de desenlaces clínicos, la importancia como inmortalidad. La información era escasa, de mala calidad y que no había ninguna señal manurable de hidrodoquina en pacientes de COVID-19. Muchas veces cuando escuchamos de tratamientos que están haciendo tales cosas en distintos lugares o países, lo creemos. Y bueno, yo creo que es importante no basarnos en eso, porque evidentemente eso llega a ser un error, es un error. Y como sabemos, también quisiera hablarles sobre las experiencias de otras personas, de otros países, sobre las recomendaciones que tienen. Y quiero decirles que la Organización Mundial de la Salud ya ha publicado sobre las vías del tratamiento y esencialmente lo que se menciona es que no existe ningún tratamiento que se haya demostrado la eficacia. Así que es decir que no hay nada demostrado, pero lo provisorio sería que sería utilizable. Aló. Hola mamá, ¿cómo estás? Qué bueno mamá, cuídate mucho, no estés saliendo mucho. Sí, estamos bien, gracias a Dios. Eso es una manera de comunicarnos oralmente también. Le sube, sí. Oye, lengua, no exageres que me mojas la nariz.